El asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914 fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Pero el escenario para este conflicto global se había estado preparando mucho antes de ese fatídico día en Sarajevo. Europa, a principios del siglo XX, era un continente al límite, un polvorín de tensiones y rivalidades a punto de estallar. En el corazón de esta mezcla volátil se encontraban las grandes potencias de Europa: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Alemania y Austria-Hungría. Cada nación albergaba sus propias ambiciones y ansiedades, alimentadas por una potente mezcla de nacionalismo, imperialismo y militarismo. Estas fuerzas, entrelazadas y reforzándose mutuamente, crearon un clima de miedo, sospecha y hostilidad que impregnaba los pasillos del gobierno y las calles de las capitales europeas. Finales del siglo XIX y principios del XX fueron testigos de un auge del nacionalismo, una poderosa ideología que enfatizaba la importancia de la identidad nacional, la unidad y el orgullo. Este fervor a menudo se manifestaba como una creencia en la superioridad de la propia nación sobre las demás, lo que generaba rivalidad y desconfianza entre los estados. El Imperio Austrohúngaro, un mosaico de diversas etnias e idiomas, enfrentó una creciente presión interna de los movimientos nacionalistas que buscaban la independencia. A este fuego se sumó la búsqueda incesante de imperios a medida que las potencias europeas competían por colonias y dominio global. La lucha por África, en particular, aumentó las tensiones y condujo a numerosas crisis que llevaron a las grandes potencias al borde de la guerra. La rivalidad entre Alemania y Gran Bretaña, alimentada por el creciente poderío industrial y naval de Alemania, agravó aún más la situación. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y su esposa Sofía por un nacionalista serbio, Gavrilo Princip, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, fue la chispa que encendió el polvorín de las tensiones europeas. Austria-Hungría, decidida a aplastar el nacionalismo serbio y afirmar su dominio en los Balcanes, emitió un ultimátum a Serbia, exigiendo concesiones que equivalían a una virtual rendición de soberanía. Serbia, respaldada por su aliada Rusia, intentó negociar, pero finalmente se negó a aceptar todas las demandas de Austria-Hungría. El 29 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, poniendo en marcha una reacción en cadena que sumergiría a Europa y al mundo en un conflicto catastrófico. La intrincada red de alianzas que se había tejido en las décadas anteriores transformó rápidamente un conflicto regional en una guerra global. Alemania, ligada por tratado a Austria-Hungría, prometió su apoyo incondicional. Rusia, decidida a proteger a sus hermanos eslavos en Serbia, comenzó a movilizar su vasto ejército. Francia, aliada de Rusia, se preparó para la guerra con Alemania. Los primeros meses de la guerra fueron testigos de un choque de ejércitos en una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad. Las fuerzas alemanas, siguiendo el plan Schlieffen, barrieron Bélgica en un intento por derrotar a Francia rápidamente antes de dirigir su atención a Rusia en el este. Sin embargo, los ejércitos francés y británico se reagruparon, deteniendo el avance alemán en la batalla del Marne en septiembre de 1914. El frente occidental, que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, se vio empantanado en un sangriento punto muerto. Ambos bandos cavaron, creando una laberíntica red de trincheras que definiría el conflicto durante los siguientes 4 años. La guerra de movimiento imaginada por los estrategas militares había dado paso a una brutal guerra de desgaste. La vida en las trincheras fue una experiencia horrible para los millones de soldados que la soportaron. Apiñados en refugios estrechos e insalubres, enfrentaron implacables bombardeos de artillería, fuego de ametralladoras y ataques con gases venenosos. Las enfermedades eran rampantes y la amenaza constante de muerte o desfiguración cobraba un alto precio en la moral y la cordura de los hombres. La Primera Guerra Mundial presenció una liberación sin precedentes de la innovación tecnológica, gran parte de ella enfocada en crear medios cada vez más eficientes de matar y destruir.
Las ametralladoras, capaces de disparar cientos de balas por minuto, masacraban a las tropas atacantes con una eficiencia aterradora. La artillería, más potente y precisa que nunca, hacía llover proyectiles sobre las posiciones enemigas, transformando el campo de batalla en un páramo destrozado. El gas venenoso, utilizado por primera vez por los alemanes en 1915, añadió una nueva dimensión de horror al conflicto. El cloro, el gas mostaza y otras armas químicas infligieron muertes agonizantes y dejaron a los supervivientes con cicatrices físicas y psicológicas de por vida. El uso de la guerra con gases, ampliamente condenado como bárbaro, hizo poco para romper el punto muerto en el frente occidental, pero sirvió como un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana desatada por la guerra. Los cielos sobre los campos de batalla también se convirtieron en escenarios de combate, a medida que los aviones, utilizados inicialmente para el reconocimiento, se transformaban en armas de guerra. Los combates aéreos entre biplanos armados con ametralladoras se convirtieron en algo habitual, y los bombardeos sobre ciudades e instalaciones militares enemigas se sumaron a la devastación. Sección 5. América. Entra en la lucha, un mundo consumido por el conflicto. A medida que la guerra se prolongaba, ambos bandos buscaban romper el estancamiento en el frente occidental. Ofensivas masivas como la Batalla de Verdún en 1916 y la Batalla del Somme en 1916 resultaron en asombrosas bajas, pero no lograron ningún avance decisivo. La guerra en el mar también se intensificó, cuando Alemania, buscando estrangular las líneas de suministro de Gran Bretaña, lanzó una campaña de guerra submarina sin restricciones. Esta política, que resultó en el hundimiento del transatlántico Lusitania en 1915, con la pérdida de más de 1000 vidas, incluidos 128 estadounidenses, indignó a la opinión pública en los Estados Unidos. En abril de 1917, después de que Alemania reanudara la guerra submarina sin restricciones y tras la interceptación del telegrama Zimmermann, en el que Alemania ofrecía a México una alianza y territorio estadounidense a cambio de atacar a los Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson pidió al Congreso una declaración de guerra contra Alemania. Los Estados Unidos entraron en la guerra del lado de los aliados, inclinando la balanza de poder a su favor. La llegada de tropas y suministros estadounidenses frescos proporcionó un impulso muy necesario al esfuerzo bélico aliado. Los soldados estadounidenses, conocidos como Dog Boys, demostraron rápidamente su temple en batallas como la de Belleau Wood, Château Thierry y la ofensiva de Mosa-Argonne. Sección 6. El armisticio, 1918 y el fin de los combates. En el otoño de 1918, después de más de 4 años de horrible guerra, las potencias centrales estaban al borde del colapso. Alemania, con su ejército exhausto y su pueblo enfrentando la hambruna, lanzó una desesperada ofensiva de última hora en la primavera de 1918. La ofensiva inicialmente ganó terreno, pero finalmente fue detenida y rechazada por los aliados. Con la marea de la guerra volviéndose decisivamente en su contra, los aliados de Alemania comenzaron a desmoronarse. Bulgaria se rindió en septiembre, seguida de Turquía en octubre y Austria-Hungría en noviembre. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, entró en vigor un acuerdo de armisticio entre Alemania y los aliados. Las armas se silenciaron en el frente occidental y el mundo celebró el fin de la guerra para acabar con todas las guerras. El costo de la victoria fue asombroso. Millones de personas murieron, ciudades enteras quedaron en ruinas y las economías de Europa quedaron destrozadas. El mundo que surgió de la guerra era muy diferente al que había existido apenas 4 años antes. Sección 7. Una paz defectuosa, el Tratado de Versalles. En 1919, las victoriosas potencias aliadas se reunieron en París para elaborar un acuerdo de paz. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, puso fin oficialmente a la guerra con Alemania.
Sin embargo, el tratado, impulsado por un deseo de venganza y castigo más que de reconciliación, sembró las semillas de futuros conflictos. El tratado impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo pérdidas territoriales masivas, pagos de reparaciones ruinosas y límites estrictos a su ejército. La cláusula de culpabilidad de guerra, que obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad exclusiva de la guerra, fue particularmente humillante y generó resentimiento entre el pueblo alemán. El tratado también redibujó el mapa de Europa, creando nuevas naciones y exacerbando las tensiones existentes. Los imperios austrohúngaro, otomano y ruso fueron desmantelados, pero los acuerdos de paz en Europa del Este no lograron crear un orden estable. Sección 8. Un mundo transformado, el impacto social y cultural. La Primera Guerra Mundial dejó una huella imborrable en el panorama social, político y cultural del siglo XX. La guerra destrozó imperios, derrocó monarquías y marcó el comienzo de una era de revolución e incertidumbre. El conflicto también aceleró el cambio social, a medida que las mujeres, que habían desempeñado un papel vital en el esfuerzo bélico, exigían mayores derechos y oportunidades. La guerra tuvo un profundo impacto en el arte, la literatura y la música, dando lugar a nuevos movimientos y expresiones que reflejaban la desilusión y el trauma del conflicto. Escritores modernistas como Éric Maria Remarque, con Sin novedad en el frente, Ernest Hemingway, con Adiós a las armas, y Wilfred Owen, con Dulce et decorum est, capturaron el horror y la inutilidad de la guerra en sus obras. La guerra también condujo a la creación de la Sociedad de Naciones, la primera organización internacional dedicada a prevenir futuras guerras. Sin embargo, la sociedad, debilitada por la ausencia de los Estados Unidos y la falta de mecanismos de aplicación eficaces, demostró ser incapaz de evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial apenas 2 décadas después. Sección 9. El legado de la Gran Guerra. Una advertencia del pasado. La Primera Guerra Mundial se erige como un crudo recordatorio del costo humano de los conflictos y la fragilidad de la paz. El legado de la guerra sigue dando forma al mundo en el que vivimos hoy, desde el mapa geopolítico de Europa y Oriente Medio hasta el sistema internacional que surgió de las cenizas del conflicto. Las lecciones de la guerra sobre los peligros del nacionalismo, el militarismo y el fracaso de la diplomacia siguen siendo tan relevantes como siempre en nuestro tiempo. A medida que nos enfrentamos a nuevos desafíos y amenazas en el siglo XXI, es imperativo que recordemos las lecciones del pasado y nos esforcemos por construir un mundo más pacífico y justo. Sección 10. Conclusión. Recordando la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo en la historia de la humanidad, un conflicto que destrozó imperios, redibujó el mapa de Europa y dejó un legado perdurable de trauma y pérdida. Las causas de la guerra fueron complejas y multifacéticas, arraigadas en una mezcla tóxica de nacionalismo, imperialismo y militarismo. Las consecuencias del conflicto fueron profundas y de gran alcance, dando forma al curso del siglo XX y más allá. Al conmemorar el centenario de la Primera Guerra Mundial, es esencial que recordemos los sacrificios de aquellos que lucharon y murieron en el conflicto. También debemos aprender de los errores del pasado y trabajar para construir un mundo más pacífico y justo para las generaciones futuras. Las palabras del poeta Wilfred Owen sirven como un recordatorio atemporal del costo humano de la guerra y la importancia de luchar por la paz. Mi tema es la guerra y la compasión de la guerra. La poesía está en la compasión, no lo olvidemos jamás.